buen día. Siempre bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Estamos frente a una nueva jornada informativa, la cual asumimos para presentarles las notas más importantes que despuntan hoy día martes 8 de julio. Importante entonces que estén pendientes porque hay notas en el escenario nacional e internacional que siempre jerarquizamos y ofrecemos en principio en el resumen, ¿no? Luego en ese recorrido por las páginas de los más importantes medios de comunicación impresos, nacionales, regionales e internacionales. Es una síntesis, ¿no?, para ubicarnos en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso es importante entonces que estén allí pendientes. Por lo demás, agradecemos a todos ustedes esa audiencia, ese respaldo que nos ofrecen. Y bueno, ya estamos dispuestos a entrar en los detalles para presentarles pues esas informaciones que son de valor y jerarquía. Empecemos entonces. Bueno, vamos a ubicarnos en una noticia que puede tener diversas lecturas o diversas interpretaciones según sea el caso. Lo cierto es, y que y de hecho lo está, estimulando una serie de especulaciones, porque ayer surgió una nueva licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de la Oficina de Activos Extranjeros, que extiende el plazo para realizar operaciones con gas licuado para y con Venezuela. Esto sorprendió a muchos, dado pues la decisión que tomó el gobierno de Trump de establecer nuevas sanciones y restringir o sencillamente limitar cualquier tipo de operaciones de empresas de los Estados Unidos con la casa matriz de la industria petrolera venezolana. Esta licencia se extiende hasta el mes de septiembre. ¿Qué va a ocurrir posteriormente? Bueno, no se sabe, siempre son situaciones que surgen repentinamente, pero que de seguro han sido conversadas y han sido evaluadas en los Estados Unidos y muy probablemente también han surgido algunas negociaciones o algún tipo de conversación, más que negociaciones, si se viese así, para que esto se extienda. Es necesario, entonces, tener algunos elementos adicionales que no va a ser fácil conocerlos, pero hay razones y por ello, entonces, surge esta decisión que ponderamos en este resumen que realizamos para todos ustedes. Se van a mantener, repito, operaciones para y con Venezuela con gas licuado hasta septiembre de este año. Son licencias que extiende el Departamento del Tesoro con autorización, por supuesto, del Ejecutivo de ese país. Bueno, nos ubicamos ahora en Venezuela. El tema muy debatido en los últimos días sobre la eliminación de las pruebas de aptitud académica o pruebas de ingreso a las universidades públicas nacionales, fundamentalmente las autónomas. Pues bien, la Universidad Central de Venezuela ratifica su proceso propio, es decir, su sistema de mérito académico que se suma a otros dos que hacen posible la entrada de los estudiantes y además le da una antesala para aquellos que tienen alguna fragilidad en su formación, pues nutrirles de algún conocimiento para que luego puedan aspirar a ingresar a una carrera dentro de la Universidad Central. No se sabe si hay conversaciones, ellos han solicitado el diálogo a las autoridades, en este caso de la Universidad Central, con el Ministerio de Educación Superior, explicando, con el propósito de explicar, lo que ya se conoce, que por razones de su autonomía y además bajo el manto protector de la Constitución de la República y de la Ley de Universidades, las máximas casas de estudios del país tienen el derecho a establecer sus mecanismos propios para el ingreso de estudiantes. Bueno, vamos a ver qué respuesta tiene el Ministerio de Educación Superior frente a la ratificación de criterios que ha hecho la UCB. Continuamos. Vamos ahora a un tema internacional que ha impactado de manera significativa. Este tema de las lluvias, pero en los Estados Unidos, terrible, en el estado de Texas, en el centro sur de ese estado federal, sigue trayendo consecuencias, ¿no? Y hasta ahora se conocen nuevas cifras, pasa del centenar el número de personas fallecidas producto de estas tremendas y cataclísmicas lluvias
que hicieron que el río Guadalupe, un río emblemático de ese estado, pues creciera en una magnitud que se llevó todo lo que iba encontrando por delante. Desgraciadamente, pues entre ese grupo de más de 100 personas sigue la labor de rastreo. Hay más de 27, creo que 28 niños que estaban en un campamento cristiano de vacaciones. Esto ha sido terrible, está prevista la visita, es hora de desastre natural, así lo decretó el gobierno de los Estados Unidos, el ejecutivo de ese país, pero está prevista la visita de Donald Trump el día viernes, según se ha informado, a través de medios oficiales y también de diferentes órganos de difusión masivos, ¿no? Es decir, medios de comunicación social. Pero la situación es terrible, el nivel, aparte de las pérdidas humanas, que es lo más duro, lo más severo, pero el nivel también de destrucción es muy grande, y el nivel de las pérdidas materiales no se ha podido cuantificar, ¿no? La labor de las autoridades se profundiza con la incorporación significativa de las comunidades que están allí trabajando brazo a brazo con los que están en el proceso de rescate, tienen que escarbar, tienen que rastrear, tienen que seguir todo lo que es el cauce del río Guadalupe y atender pues la situación de la manera debida. Pero es muy triste tener que reseñar esta situación porque no ocurría esto desde hacía muchísimos años y es la segunda vez que ocurre un desbordamiento, de acuerdo a las informaciones, de esa magnitud en ese río Guadalupe. Bueno. Otra información internacional que despertó el interés y desde luego llamó la atención, porque el ministro de Transporte de Rusia, Roman Starovoyt, que había sido destituido horas antes, apareció en las afueras de Moscú, la capital de Rusia, pues muerto dentro de su automóvil. La presunción que manejan las autoridades que se dio a conocer a través de diversas informaciones, es que se habría suicidado, pero no hay mayores detalles. Había sido sustituido por Vladimir Putin, pero unas pocas horas, y eso es lo que despierta la atención. Él había sido también gobernador de la región de Kursk, que en un momento determinado de la guerra con Ucrania había sido tomada por las tropas ucranianas. Lo cierto es que posteriormente se le nombra ministro de Transporte y bueno, no se conocen las razones de su destitución. Lo cierto es que, bueno, aparece muerto y están desarrollándose las investigaciones en ese sentido con la presunción de suicidio que ya citábamos. Bueno, continuamos. Nos ubicamos otra vez en el país. Ayer en un acto de ascensos, Nicolás Maduro, presidente de la República, pues habló de la necesidad de fortalecer el sistema de armas de la República para la defensa del país, siempre en función de la paz. En ese sentido, pues también se conoció que había ratificado el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional. O sea, continúan en sus cargos en ese sentido. Fue un acto oficial con la asistencia de las diversas autoridades del país y bueno, se conocieron otros detalles que vamos a reseñar, por supuesto, en el desarrollo de esta primera emisión de noticiero de Televen. Bueno. El tema de los aranceles, regresamos al contexto internacional. Bueno, ayer el señor Donald Trump pues volvió a extender el plazo hasta el 1 de agosto para que entre en vigencia lo que llama él los aranceles recíprocos hacia países del mundo que llevan o exportan productos hacia los Estados Unidos. Pero anunciaba que a partir de esa fecha esos países tendrán que plegarse a lo que determine Estados Unidos al margen de los procesos de negociación. Por ejemplo, con la Unión Europea ayer se daban algunas informaciones que vislumbraban un probable acuerdo racional y equilibrado para ambas partes, pudiera decirse. Sin embargo, ayer mismo él comunicó, por ejemplo, Trump, que aplicaba aranceles del 25%, dirigió sendas cartas a las primeras autoridades tanto de Corea del Sur como de Japón, que ubicaba entonces el nivel de los aranceles en un 25%. Y luego habló de otros países, que son 12 en total, entre otros Malasia, Tailandia, Sudáfrica, en fin, que van a tener aranceles, de acuerdo a información que proporcionaba
el gobierno de los Estados Unidos y el propio Donald Trump entre 25 y 40%. Esto ha creado malestar. Ayer mismo en el cierre de la reunión de los BRICS, este grupo al margen de otros grupos ya conocidos, que lo integran países como Rusia, la India, Brasil, Sudáfrica, etcétera, se rechazaba el que se aplicara de este modo aranceles sin consulta y sin negociación. Decía el anfitrión, en este caso el presidente de Brasil, Lula da Silva, que no queremos un emperador, haciendo alusión pues a la forma como maneja las cosas el señor Donald Trump. Lo cierto es, bueno, que esos aranceles se continúan discutiendo, conversando con los gobiernos de muchísimos países del mundo y bueno, de todas maneras él advierte que establecerá, si no hay acuerdos, según su propio saber y entender, ¿no? Y junto con la gente que le asesora, la gente de la Secretaría de Comercio. Advertía, eso sí, que si los países a los que está enviando cartas toman decisión recíproca, bueno, si por ejemplo, por citar un caso, Corea del Sur y Japón establecen aranceles para los productos de Estados Unidos con un porcentaje similar del 25%, él le sumaría otro 25% para llegar a 50%. Y así, son advertencias que otros consideran amenazas del señor Donald Trump. Bueno, seguimos con el señor Donald Trump que sigue sacudiendo a la opinión pública del mundo. Ayer se reunió con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. No se conocen los detalles, solo se mostraron videos y fotografías. Hay algo que impactó y sorprendió a muchos, ¿no? Que estaba Benjamin Netanyahu planteando la posibilidad de que se le entregara el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Muchos explotaron a través de las diferentes propuestas de comunicación social, explotaron y rechazaron esta posibilidad. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor y eso fue lo que propuso el señor Benjamin Netanyahu. Pero no se conoce nada de lo de Gaza, simplemente se sabe que ayer reanudaban conversaciones también representantes de Israel y del grupo fundamentalista Hamas con la intervención de países o de gobiernos de países, pero no se conocen los detalles de lo que finalmente pudieron haber acordado Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Otra información muy desagradable es que el gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto a eliminar el Estatuto de Protección Temporal TPS, atención, para hondureños y guatemaltecos. Es un número de 76.000 personas aproximadamente que tendrán que marcharse de los Estados Unidos. Vamos con los deportes. Bueno, comienzan hoy las semifinales, que son 2 del Mundial de Clubes, con transmisión exclusiva de Televen. En este caso, el primer partido, 3 de la tarde, hora de Venezuela, entre Fluminense, el único sobreviviente de los equipos suramericanos, y el Chelsea de Inglaterra. A ver si Fluminense tiene la suerte de ir a esa final. Sería algo histórico, apoteósico, sin duda alguna. Bueno, tiene con qué además Fluminense. Ahí juega el venezolano, lo que pasa es que está lesionado Jefferson Soteldo. Y mañana el gran juego, donde también el interés de los fanáticos y aficionados del fútbol se va a centrar. Otra semifinal a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Estén pendientes de la transmisión de Televen, comienza mucho más temprano, a las 2. Real Madrid, París Saint-Germain. De ahí saldrá el otro finalista. Del béisbol tenemos una importante y bien apreciable noticia. Es que los Nacionales de Washington, hablo del béisbol de Grandes Ligas, nombraron como manager interino, mientras tanto hay un titular, a menos que lo dejen, al venezolano Miguel Cairo, así de la Organización de Nacionales de Washington. Así que es una buena noticia.